¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar, como ustedes ya vieron en el título de este video, de un tema que ha sido muy polémico y del cual me han estado preguntando frecuentemente en los últimos días, sobre todo a raíz de este cónclave que se acaba de realizar en estos días y que ustedes me han dejado comentarios en las redes sociales sobre su escepticismo sobre si este fue un proceso legal o legítimo de sucesión, es decir, si hubo una verdadera elección o es una usurpación del papado o si esto fue simplemente un engaño. Entonces, bueno, este video para eso lo estoy queriendo hacer, lo estoy dedicando a tratar en la medida de lo posible de aclarar esas dudas, porque yo sé que para mucha gente es un tema que pues los ha dejado muy incómodos. Hay personas que aseguran que pues el nuevo Papa León XIV es un papa ilegítimo y por lo tanto no hay que seguirlo, obedecerlo ni nada. Eso es algo delicado, sobre todo, y se los dice alguien que durante 12 años estuvo denunciando precisamente esta situación irregular que se dio en la cima de la iglesia y que a lo largo del tiempo y hablando con expertos que conocen a fondo como José Alberto Ellasana, Antonio Chonchi y otros muchos que se metieron a fondo a estudiar los temas, este tema específicamente sobre la renuncia de Benedicto XVI y todo lo que vino después, en base a lo que ellos han investigado y otras cosas que quiero aquí dejarles también. Espero que sea información sólida para que ustedes puedan llegar a la mejor conclusión, la que ustedes quieran. Yo pues ya llegué a la mía en base a lo que yo he estudiado e investigado. Entonces eso es lo que yo quiero compartirles y espero que les resulte de utilidad esta información. Lo primero es que hay que remontarnos a la década de 1990, cuando el Papa Juan Pablo II, sobre todo a partir del 95, empezó a tener una serie de padecimientos de su salud y se empezó a hablar desde hace precisamente 30 años exactamente de la posibilidad de la renuncia del Papa Juan Pablo II porque ya no era capaz de gobernar la iglesia. Eso es lo que se empezó a decir cuando se empezaron a notar los primeros síntomas del Parkinson y otros problemas de salud que tuvo a raíz específicamente del atentado que sufrió en 1982 en la Plaza de San Pedro y pues una serie de problemas que se fueron agudizando por algunas operaciones que le practicaron que no, pues al parecer no estuvieron bien hechas, aunque parezca increíble. En fin, se le acumularon una serie de problemas de salud que ya a mediados de los 90s, sobre todo un ala de la iglesia que no lo quería, que lo veía con recelo, que eran los más liberales, veían esta oportunidad de deshacerse del Papa Wojtyła. Así es que este grupo de conspiradores se empezaron a reunir en 1995, pues precisamente por esta circunstancia que acabo de comentar de la salud del Papa Juan Pablo II, y a lo largo del 95, durante la primavera y el verano, tuvieron una serie de reuniones en un destino turístico de esquí que está en Suiza, llamado San Galo. Es un lugar pues para eso, para ir a esquiar. Y ahí se empezaron a reunir porque dijeron, bueno, pues aquí nadie nos va a ver. El que convocó estos encuentros fue el cardenal Danneels de Bélgica, era el primado de Bélgica, que había sido un abierto promotor del aborto, por ejemplo, ¿no? en Bélgica, y que tuvo un encontronazo con el rey Balduino. En fin, bueno, es una historia que es interesante. Yo creo que en algún video ya lo he comentado, pero bueno, para que tengan los antecedentes de qué clase de fichita era este cardenal Danneels. Bueno, pues este cardenal Danneels de Bélgica convocó a un grupo de amigos para dos cosas en particular: hablar de la inminente y necesaria para ellos renuncia del Papa Juan Pablo II al papado y garantizar que la sucesión la pudieran obtener algún miembro de su grupo para impulsar su propia agenda, ¿no? Entre los conspiradores me imagino que estaba, bueno, pues muchos cardenales europeos, posiblemente, no lo sé, o sea, eso sería muy aventurado, no lo puedo garantizar, pero posiblemente Angelo Sodano podría haber sido uno de los conspiradores y algunos otros. Bueno, ese grupo que se estuvo reuniendo ahí en San Galo tenían esta clara intención. Cuando Juan Pablo II se entera de estas reuniones ultrasecretas, ¿y cómo se enteró si eran ultrasecretas? Bueno, pues porque el aparato de espionaje del Vaticano pues es uno de los más eficientes del mundo y el aparato de inteligencia de Juan Pablo II pues era muy eficiente. Entonces le informaron al Papa que había un grupo de cardenales, lo que acabo de decir, ¿no? Que se estaban reuniendo con estas intenciones, o a lo mejor alguno de los mismos
que estaban ahí reunidos se lo filtraron. Me parece que también algo me parece que así fue, porque por ahí se había hablado también la posibilidad de que o si no renunciaba, pues a ver si lo forzaban a renunciar o quizá podían atentar contra su vida. Entonces, uno de esos de los que participó parece que hizo llegar esa información. El tema es que llegó esa información al Papa Juan Pablo II y él tomó una precaución para cerrarles el paso a este grupo de conspiradores. ¿Y cuál fue lo que él tomó como decisión? Pues fue básicamente redactar una nueva constitución que dejara establecidos los pasos a seguir para la sucesión legítima de un papa a otro. Me refiero a el proceso específico de lo que sucede cuando muere un papa, cuando hay sede vacante, cómo se convoca el cónclave, cómo se debe llevar a cabo el cónclave, las votaciones, los resultados, los escrutinios y finalmente hasta que derive todo este proceso en el nombramiento de un nuevo papa. Bueno, todo este proceso, pues obviamente la Iglesia lo ha tenido regulado desde hace muchos siglos, pero el Papa Juan Pablo II quiso hacer ciertas anotaciones muy específicas, que son de las que quiero hablar. Él, adelantándose a este grupo, pues quiso dejar ciertas salidas de emergencia por si se ofrecía, y efectivamente se ofrecieron. Bueno, yo creo que hacia el otoño y quizá el invierno del 95, Juan Pablo II tomó sus previsiones y redactó esta Constitución Apostólica, que es la que está vigente todavía. Es decir, esto sucedió hace 30 años exactamente, todo este proceso que acabo de comentar, y redacta esta Constitución para tomar pues precauciones o previsiones. Yo me imagino que la redactó junto con o asesorado por el cardenal Joseph Ratzinger, y se publica oficialmente esta Constitución en febrero de 1996. Está publicada en pues el sitio del Vaticano. De hecho, yo ahorita voy a leer una parte de esta Constitución para que ustedes la lean y vean que me estoy basando no en mi opinión, no en suposiciones, no en especulaciones, sino en el documento oficial que rige actualmente a la Iglesia Católica. La Constitución, junto con el derecho canónico, pero esta Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que redacta Juan Pablo II, y dice exactamente así: sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice. Una de las cosas más importantes de esta Constitución Apostólica es que el Papa Juan Pablo II habla de quién es pues el vicario de Cristo, cuál es la labor del Papa, cuál es su papel y cuáles son sus funciones muy específicas. De hecho no menciona todas obviamente, pero habla de dos muy concretas y muy específicas. Esto es muy relevante porque pues la Iglesia durante siglos dio por un hecho que el Papa tiene una doble función, espiritual y material. Entonces, esa doble función, por ejemplo, San Pedro y los primeros papas antes de Constantino, antes de que la religión cristiana fuera adoptada como la religión oficial en el Imperio Romano, era pues una labor eminentemente espiritual, porque no tenía, digamos, un gobierno temporal que ejercer. A partir de que Constantino adopta la religión cristiana, es cuando ya la Iglesia, y sobre todo cuando se derrumba el Imperio Romano, es cuando empieza a tener también esta parte de gobernar en la parte temporal. Entonces, durante todos estos siglos, pues la Iglesia, el Papa, siempre ejerció esa doble función. Eran dos funciones en una sola persona, pero nadie lo había especificado tal cual, digamos. Bueno, o sea, sí había habido documentos que lo habían dejado, pero se daba por un hecho. Esto es muy relevante porque Juan Pablo II lo deja especificado, que son dos funciones que ejerce una misma persona, pero no necesariamente tiene que ser la misma persona. Es decir, siempre había sido la misma, pero aquí queda especificado que pudiera no ser así. Les voy a leer esa parte específica porque es muy importante. Esa es la parte central de todo lo que les voy a desarrollar a lo largo de este video. Dice en esta parte: siendo verdad que es doctrina de fe que la potestad del sumo pontífice deriva directamente de Cristo, de quien es vicario en la tierra. Esa es la parte espiritual. Está también fuera de toda duda que este poder supremo en la Iglesia le viene atribuido mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal, es decir, que tiene que ser obispo.
Muy importante es, pues, el cometido que corresponde al organismo encargado de esta elección. Por consiguiente, las normas que regulan su actuación deben ser muy precisas y claras para que la elección misma tenga lugar de modo más digno y conforme al cargo de altísima responsabilidad que el elegido por investidura divina deberá asumir mediante aceptación. Ahora bien, esta parte que es donde ya habló de la parte espiritual. Dice: confirmando pues la norma del vigente Código de Derecho Canónico en el numeral 349, en el cual se refleja la ya milenaria praxis de la Iglesia, ratifico que el colegio de los electores del Sumo Pontífice está constituido únicamente por los padres cardenales de la Santa Iglesia Romana. En ellos se expresan, como en una síntesis admirable, los dos aspectos que caracterizan la figura y la misión del romano pontífice. Romano, porque se identifica con la persona del obispo de la iglesia que está en Roma, que es el lugar en el que gobierna. Bueno, eso lo dije yo. Y por tanto, en estrecha relación con el clero de esa ciudad, representado por los cardenales de los títulos presbiteriales diaconales de Roma y con los cardenales obispos de las sedes suburbicarias. Y por el otro lado, esa es una parte, y por el otro está pontífice de la Iglesia Universal, porque está llamado a ser visiblemente las veces del invisible pastor, o sea, de Cristo, que guía todo el rebaño a los prados de la vida eterna. Ahí están reflejadas las dos funciones que tiene el Papa, y Juan Pablo II las quiso dejar muy especificadas, diciendo que la misma persona las ejerce. Es dejar esa puerta de salida de emergencia, donde son dos funciones distintas, una material de gobierno temporal, obispo de Roma, etcétera, y la otra es ser digamos, la imagen visible de ese pastor invisible que es Cristo, es decir, ser el vicario de Cristo, que ya mencionó antes, que es la parte pues más importante. Bueno, estas dos funciones, y aquí ustedes si tienen la duda sobre si lo que les estoy contando es real o no, los invito, aquí de hecho en la descripción del video van a encontrar el enlace al sitio oficial del Vaticano, no de un medio de comunicación, no del Observatorio Romano, no, del sitio oficial del Vaticano. Ahí van a encontrar el link para que lean completa esta Constitución Apostólica, para que vean que esto que les acabo de decir pues viene tal cual, porque de ahí lo he tomado. Bueno, cuando Benedicto XVI es elegido Papa en 2005, hace 20 años, él sabía, porque seguramente él estuvo detrás de la redacción de esta Constitución también, que esa puerta de emergencia estaba hecha precisamente en el momento que, en un grave peligro y ante una situación extrema, quizá de un cisma o alguna cosa así, el Papa que estuviera, en este caso él, tenía una salida para rescatar esa parte espiritual que implica esa potestad que le vino del cielo, o sea, que Cristo le dio a San Pedro y que San Pedro se la ha ido transmitiendo a sus sucesores, de tener las llaves del reino, y de que todo lo que ellos, los pontífices, aten en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo, o lo que es lo mismo, lo que abran, las puertas del cielo que abran o que cierren, pues así el cielo lo respeta también. Bueno, esto que es una carga tremenda, es la más importante y la de mayor responsabilidad que tienen, porque está vinculando los actos humanos con una repercusión pues en el reino de los cielos, donde gobierna y vive y habita Dios, digamos, ¿no? O sea, en su casa, y aquí le entrega las llaves para que él decida quién entra y quién no, y en qué condiciones. O sea, es la responsabilidad más grave que tiene un papa, un sumo pontífice. Pero como vimos, también tiene esa otra parte administrativa. Cuando a Benedicto XVI le empezaron a hacer la guerra de parte de fuerzas de todo tipo, ¿no? Del globalismo, ya saben, ¿no? George Soros, Obama, que estaba unido para tratar de tirarlo, que lo empezaron a presionar, y que esta mafia de San Galo se siguió reuniendo, porque es decir, ellos continuaron reuniéndose durante 10 años, que empezaron en el 95, a reunirse. En el 2005, que tenían 10 años, ya tenían un candidato firme de grupo para presentarlo en el cónclave, y su candidato se llamaba Jorge Mario Bergoglio. Finalmente no lo pudieron imponer y quedó lo suficientemente blindado el cardenal Ratzinger para que se cumpliera la voluntad de Juan Pablo II de que él fuera su sucesor. Pero en cuanto entró, pues se le vino una guerra terrible encima
en ese momento ya Papa Benedicto XVI, de la prensa mundial y de los organismos internacionales para tratar de sacarlo, ¿no? Y más porque él empezó a limpiar todo ese nido, ¿no?, de corrupción terrible que se dio con los casos de pederastía, donde estaban involucrados muchos de estos cardenales, como Sodano y otros, que habían encubierto a muchos sacerdotes y obispos pederastas y cardenales, como fue en el caso de Estados Unidos también, ¿no? Ya saben el caso del que fue arzobispo de Nueva York, que estuvo metido en cosas terribles, que acabó hasta perdiendo su grado de cardenal y lo redujeron al grado civil nuevamente ya con Francisco. Pero bueno, todo ese mugrero que Benedicto lo atacó, lo desmanteló, lo sacó a la luz pública, pues le costó también, en venganza de todo este grupo que era muy poderoso, pues esta presión, hasta que finalmente lo obligaron a renunciar. Entonces Benedicto tomó esa salida de emergencia que había dejado prevista Juan Pablo II en esta Constitución, como les acabo de leer, para que esas dos funciones que siempre había ejercido la misma persona, el Papa, en ese momento pudieran separarse y una función la cumpliera una persona y la otra función la cumpliera otra persona. Cuando Benedicto XVI presenta su renuncia, es una renuncia en la cual él está, digamos, renunciando a medias, en el sentido de que conserva el título de Papa, de Sumo Pontífice, conserva la firma de Benedicto XVI con la doble P, ¿no?, de pastor de pastores, conserva el anillo del pescador y conserva la vestimenta de blanco, excepto la esclavina, que esta cosa que se lleva en los hombros, que pues es propia del Papa, del obispo de Roma, pues, ¿no? Y cuando se elige a Bergoglio pues asume toda la parte administrativa de gobierno, siendo el jefe de la Iglesia Católica, de el Estado Vaticano, el obispo de Roma. Acuérdense que cuando él sale al balcón siempre dijo: a mí díganme que yo soy el obispo de Roma, y siempre pidió que le dijeran que era el obispo de Roma, y él se presentaba así como el obispo de Roma. Acuérdense que Francisco no firmaba con la doble P, nada más ponía Franciscus, y cuando sale al balcón va despojado de los atuendos propios del pontífice, como es la estola que lleva los dos apóstoles, Pedro y Pablo, y la museta, que es esta como estola roja. Entonces Francisco se presenta pues como despojado de estas prendas propias del papado, ¿no? No solo zapatos rojos, pero eso ya es otra historia. No vivió en el Palacio Apostólico, supuestamente por una austeridad y una falsa humildad, etcétera, como ya ustedes ya saben. Bueno, el tema aquí es que yo no sé hasta dónde, me imagino que Francisco era consciente de que pues él tenía un papado a medias y que la parte espiritual se la había reservado Benedicto XVI, porque si la renuncia de Benedicto XVI hubiera sido plena, él hubiera tenido que regresar a ser cardenal, porque estaba dejando por completo las dos funciones de sumo pontífice. Al él preservar unos aspectos de lo que es el Papa, estaba dando a entender que la parte espiritual, las llaves del reino, las conservó él, y que Francisco no las tenía, y por eso no firmaba con la doble P. En fin, hay otros detalles, por ejemplo, que en el anuario pontificio que se publica en el Vaticano, en Roma, cada año, entre los títulos que se le dan al Papa, ¿no?, que es el Patriarca de Occidente y el jefe de la Iglesia Católica y el Obispo de Roma, y tiene muchos títulos, a Francisco le quitaron el de Vicario de Cristo. Él, me imagino que lo autorizó. Parecería un dato que no tiene mucha trascendencia, pero claro que la tiene, porque si él no le dan ese título, pues entonces, ¿quién es el Vicario de Cristo? Pues era Benedicto. Lo que me confirma esta, que ustedes pueden considerar una hipótesis, es, seguramente recuerdan que cuando Francisco declara, no me acuerdo qué año fue, si fue el 2021, 2020, 2021, uno de esos años, como el año de San José, le pidió a Benedicto que estuviera junto con él en la ceremonia. ¿Para qué necesitaba a Benedicto? Es decir, ¿fue una cortesía? Yo no creo. Esto era un acto espiritual que te iba a tener una repercusión en el cielo. Por eso necesitaba a Benedicto, para que realmente él fuera el que vinculara esta acción, ¿no?, de declarar un año santo de San José. Entonces, la parte administrativa la ejerció pues plenamente Francisco, de manera, vamos a decir, legal. Él pues hizo los cambios, ustedes lo ven, los nombramientos en los dicasterios, ¿no?, o sea, en las secretarías
a quién puso aquí, a quién puso allá. Esos son los nombramientos burocráticos dentro de la iglesia, incluyendo hasta los designación de obispos, todo eso, porque es parte también de esa labor de obispo de Roma, que él tiene esa potestad para moverlos. Bueno, pero a la parte espiritual no. Pero aquí viene una duda: ¿las canonizaciones que se hicieron en el periodo de Francisco son vinculantes o no son vinculantes? Bueno, pues en la mayoría de esas canonizaciones, no sé si después, no he visto el dato, si después de la muerte de Benedicto hubo canonizaciones, no sé, tendría que revisarlo, pero todas las que hubo en el periodo en el que estuvo Benedicto retirado, él podía ser el vínculo para que esas canonizaciones que declaraba Francisco sí fueran legítimas, porque él podía hacerlo así, porque él conservaba esas llaves del reino. Bueno, estos datos creo yo que les pueden dar una idea más clara del proceso que acabamos de vivir. ¿Por qué? Porque todo se reduce, o sea, toda la duda que ustedes me han expresado aquí a través de comentarios es que Francisco no tenía el poder, no tenía la legitimidad para nombrar cardenales, por lo tanto los cardenales que se han ido nombrando pues son ilegítimos, por lo tanto fue un cónclave ilegítimo. Bueno, el tema es que los nombramientos de los cardenales también es una labor pues administrativa, porque no tiene una vinculación espiritual que imprima carácter, como es la ordenación sacerdotal o la consagración episcopal. Este es un nombramiento, es una dignidad que el Papa concede a ciertas personas por sus méritos y pues terminan con su muerte, y ahí pues es como el matrimonio, termina con la muerte. Entonces es una parte de las labores que puede ejercer el obispo de Roma. Estos nombramientos de los cardenales pues eran legítimos, digamos, ¿no? O sea, cumplieron con la legalidad, porque ahí no necesitaban esa parte de vicario de Cristo que ejercía Benedicto XVI. Bueno, por lo tanto, y en resumen, creo yo, por eso sostengo, esa es mi conclusión a la que yo he llegado. Si a ustedes les sirve, pues qué bueno, y si no, pues a lo mejor ustedes pueden encontrar alguna otra respuesta, ¿no? Mejor. Pero a la conclusión que yo llego es que pues el nombramiento de los cardenales, al ser un acto administrativo, pues fue legal. Entonces el cónclave, al cumplir con los requisitos que establece esta Constitución, de la cual acabo de leer un fragmento, que es la Constitución Universi Dominici Gregis, redactada por Juan Pablo II, bueno, publicada, no sé cuándo la redactaron, pero publicada en 1996, cumpliendo con estos requisitos, pues el proceso que surgió de ahí pues fue algo legal. Entonces tenemos ante nosotros un papa legítimo, que es León XIV, y este papa, como ya hay una sede vacante plena, donde ya no hay un vicario de Cristo vivo, como era el caso de Benedicto, él sí recibe la potestad completa del poder temporal de obispo de Roma, y además la de vicario de Cristo, que es este poder que Cristo le dio a San Pedro y que San Pedro lo transmite a sus sucesores. Entonces ahorita estamos, yo no sé si va a ser un buen o mal papa, eso el tiempo lo dirá, pero cuando menos estamos ante un legítimo sucesor de San Pedro. Les guste o no les guste, eso es opinable y su opinión es muy respetable, pero no deja de ser una opinión. Aquí estamos hablando de hechos objetivos y bueno, pues era básicamente lo que yo quería ponerles aquí sobre la mesa para que ustedes tengan estos elementos. Espero que les sirva, que les haya aclarado las dudas, porque de lo contrario pues pueden poner en peligro también su fe, ¿no? O sea, yo simplemente se los doy para que ustedes tengan una tranquilidad de que las cosas como están, lo pueden comprobar. Si les sirve, qué bueno; si no les sirve, pues ni hablar. Cuando menos yo quise cumplir con este deber de conciencia de decirles estos elementos para que ustedes puedan, ya sea tomar una decisión equivocada pero documentada, o quizá decir, bueno, pues me parece sólido lo que están argumentando aquí, y bueno, pues yo cambio mi opinión si es que tuvieran otra diferente. Bueno, aquí yo no estoy para hacerles simplemente cambiar de opinión o no, porque las opiniones pues no tienen mayor trascendencia. Simplemente lo que quiero es dejarles hechos objetivos para que ustedes tengan elementos sobre los cuales sustentar sus creencias, su fe sobre todo. Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Voy a leer con mucha atención sus comentarios, que hagan favor de dejarme. Y como siempre, pues les agradezco el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.